que está encuadrado bien la pared, no se ve nada para el otro lado, está todo perfecto. Entonces, un poquito más para arriba. Hare Krishna, bienvenidos a estas lecturas de Bhagavad Gita. Bhagavad Gita tal como es. Hoy nos toca el capítulo 3, titulado Karma Yoga, y el verso 42. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Utale Srimate Dhamantari Swami Dinamine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Utale Srimate Bhaktivedanta Swami Dinamine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a leer entonces el verso 42 del capítulo 3 titulado Karma Yoga. El texto en sánscrito dice: Indriyani paranyahur indriye vyaparam mana manasastu para buddhir yo buddhe paratastu saha. Indriyani, sentidos, parani, superior, ahuhu, se dice que son. Indriye vya, más que los sentidos, param, superior, manaha, la mente, manasaha, más que la mente, tú, también. Para, superior, buddhihi, inteligencia, yaha, yaha buddhe, más que la inteligencia, parataha, superior, tú, pero, saha, él. Entonces la traducción dice, dada por Srila Prabhupada: los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda. La mente es más elevada que los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente. Y ella, el alma, es incluso más elevada que la inteligencia. Significado: los sentidos son las diferentes salidas de las actividades de la lujuria. La lujuria está retenida dentro del cuerpo, pero se le da salida a través de los sentidos. Por consiguiente, los sentidos son superiores al cuerpo como un todo. Estas salidas no se emplean cuando existe un estado de conciencia superior o conciencia de Krishna. En el estado de conciencia de Krishna, el alma se pone en contacto directo con la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, la jerarquía de las funciones corporales, tal como se describe aquí, termina finalmente en el alma suprema. La acción corporal entraña las funciones de los sentidos, y detener los sentidos significa detener todas las acciones corporales. Pero la mente es más activa, pero como la mente es activa, entonces, aunque el cuerpo esté en silencio y reposo, la mente actuará tal como lo hace durante el sueño. Mas, por encima de la mente se halla la determinación de la inteligencia,
y por encima de la inteligencia se halla el alma propiamente dicha. Así pues, si el alma se consagra directamente al Supremo, de modo natural todos los demás subordinados, es decir, la inteligencia, la mente y los sentidos, quedarán ocupados automáticamente. En el Katha Upanishad hay un pasaje similar en el que se dice que los objetos de la complacencia de los sentidos son superiores a los sentidos y la mente superior a los sentidos, a los objetos de los sentidos. Por lo tanto, si la mente se halla directa y constantemente consagrada al servicio del Señor, no hay ninguna posibilidad de que los sentidos se ocupen de otra manera. Esta actitud mental ya se ha explicado. Param Drishtva Nivartate. Si la mente está dedicada al servicio trascendental del Señor, no hay ninguna posibilidad de que se dedique a las propensiones inferiores. En el Katha Upanishad, al alma se la ha descrito como Mahan, lo grande. Por consiguiente, el alma está por encima de todo, es decir, de los objetos de los sentidos, de la mente y de la inteligencia. Luego, la solución a todo el problema consiste en entender directamente la posición constitucional del alma. Uno tiene que averiguar con inteligencia cuál es la posición constitucional del alma y a continuación ocupar siempre la mente en el cultivo de conciencia de Krishna. Eso resuelve todo el problema. A un espiritualista neófito se le aconseja generalmente mantenerse apartado de los objetos de los sentidos. Pero además de eso, uno tiene que fortalecer la mente mediante el uso de la inteligencia. Si mediante la inteligencia uno ocupa la mente en el cultivo de conciencia de Krishna, entregándose por completo a la suprema personalidad de Dios, entonces, de manera automática, la mente se fortalecerá y aunque los sentidos son muy fuertes, como serpientes, no serán más eficaces que una serpiente con los colmillos rotos. Mas, a pesar de que el alma es el amo de la inteligencia y la mente, y también de los sentidos, aún así, a menos que se fortalezca mediante la asociación con Krishna, en el proceso de conciencia de Krishna, habrá muchas posibilidades de caer a causa de la agitada mente. Repetimos el texto. Los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda. La mente es más elevada que los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente. Y ella, el alma, es incluso más elevada que la inteligencia. Bueno, acá tenemos un tema de súper relevancia porque de nosotros entender este asunto acerca de la jerarquía que hay entre la materia burda, los sentidos del cuerpo, la mente y la inteligencia, con esa comprensión podríamos decir que nos podemos volver un alma liberada en un sentido, ¿no? O sea, cada aspecto del Bhagavad Gita tiene la potencia, cada mantra de liberar al ser viviente de la condición material, ¿no? Sobre todo de la ignorancia, de tener conceptos que no son reales, digamos. Este conocimiento que se está dando acá también nos sirve muy prácticamente para comprender que el alma no es el cuerpo, ¿no? Y cómo cada aspecto del cuerpo material, como una máquina biológica, está diferenciado. En el mundo moderno se confunde de una manera muy, muy impresionante el cuerpo con el ser, ¿no? La mente con el alma, la inteligencia con el alma. Y hasta creemos que somos las cosas que tenemos también, ¿no? La materia también. Los objetos de los sentidos se vuelven como también el ser, ¿no? De una manera falsa, en un sentido. Acá en esta sección de versos se está hablando, porque Arjuna hizo una pregunta respecto a qué es lo que lo impele a uno a hacer actividades que lo dejan triste, anulado, a la persona la dejan mal, ¿no? La hunden. Y Krishna explica que es la lujuria que nace del contacto con la modalidad material de la pasión. Minuto. Me había traído un almohadón, pero lo dejé al costado, me olvidé de colocarlo en la silla. Entonces,
la modalidad de la pasión es como lo que le da nacimiento a este deseo de querer disfrutar las cosas, de querer poner en contacto los sentidos con los objetos. Y entonces Krishna va explicando, sí, es la lujuria y te voy a explicar a dónde se encuentra la lujuria, cómo es que la lujuria predomina en el ser viviente para impulsarlo a actuar, ¿no? Sabemos aparte que el alma tiene 6 enemigos, 6 ocupas que viven dentro de su corazón. Está la envidia como su madre, eh, y los 5 hijitos e hijitas son la lujuria, la codicia, la ira, la locura y la ilusión. Entonces, finalmente, esos humores materiales, dice Prabhupada, ¿no? Esa, esa energía de acción que tenemos en el mundo material para actuar y para vivir, desear y, y pasar por este mundo, está siempre impulsado por eso, ¿no? Entonces, conociendo cómo es la jerarquía de que el alma es superior a todo y debería ser la que controla las acciones del cuerpo material, del cuerpo físico y sutil, eh, tenemos una posibilidad de hacer algo por nosotros en sentido espiritual, ¿no? Y, y bueno, y gradualmente ir redireccionando el curso de nuestro karma, de nuestras acciones, ¿no? Que el samsara chakra tenga menos velocidad gradualmente, ¿no? Prabhupada siempre relaciona al impulso que trae uno en el karma, ¿no? En este condicionamiento al karma, y que ese impulso vaya girando cada vez más lento. Eh, bueno, ahí están relacionadas las modalidades, ¿no? Si nosotros no sabemos diferenciar, distinguir qué es modalidad de la bondad, relaciones, objetos para consumo, tanto agua, alimentos, aire, eh, lugares, personas, y así actividades, visiones del mundo, todo eso se explica en el Bhagavad Gita. Si nosotros aprendemos a distinguir las modalidades en acción en nosotros mismos, ¿no? Vamos a poder descubrir y percibir en la práctica que la modalidad de la pasión no es donde mejor uno se sitúa, ¿no? Eh, o se sitúa, donde más uno se vuelve satisfecho y feliz. Tarde o temprano, como dice Krishna también, empieza como un néctar y termina como un veneno las actividades y el placer en esa modalidad. Entonces, acá por inferencia lógica estamos entendiendo que la bondad es la modalidad que nos va a ayudar a percibir esto de una manera práctica, ¿no? Cómo está la materia, los sentidos del cuerpo que son también materiales, pero armados de una manera tan mística y científica que perciben a la materia burda, aunque también están hechos de materia burda. Y esos sentidos no pueden funcionar si no hay una mente, que es también materia, pero sutil. Y encima de la mente acepta y rechaza, anhela y odia, es como, está en un estado como constante de ir y venir, ¿no? Para un lado y para el otro, con esas pulsiones así bien extremistas. Piensa, siente y desea, esas son las funciones de la mente. Y la inteligencia es la determinación de la voluntad basada en la razón, en el sentido común, en la lógica, en la moral, en la ética. Por eso ahí viene el conocimiento, ¿no? No se puede despertar la inteligencia si no hay conocimiento. Si no hay conocimiento se acopla la inteligencia con la mente, entonces la persona vive prácticamente como un animal. ¿Y cómo viven los animales? Bajo el control de la naturaleza 100%. Su voluntad está completamente manejada por las leyes de la naturaleza, por las modalidades de la naturaleza, y no tienen capacidad libre de decisión, como si nosotros podemos adquirir
si nos aprendemos a posicionar a nosotros mismos en la modalidad de la bondad. Y desde la modalidad de la bondad uno ahí puede empezar el acto este de ofrecerle cosas a Krishna, ya que Krishna está dando todo, ¿no? El agua lo da Krishna, el aire lo da Krishna, el fuego lo da Krishna, la fruta, la verdura, en nuestro cuerpo. Hasta Krishna dice que en el Bhagavad Gita que Él nos da el conocimiento, el recuerdo y el olvido. O sea, Krishna nos está dando todo. Entonces el acto este de ofrecerle a Krishna, reconocerlo, ofrecerle, con gratitud, con amor, es una práctica, va a hacer que de la bondad podamos gradualmente aprender este arte de poder vincular todo con Krishna, y ahí la bondad material se purifica y adquiere una cualidad espiritual. Ya que Krishna no acepta ofrendas en el modo de la pasión o la ignorancia, la inconsciencia o la oscuridad. Eh, entonces, bueno, acá Prabhupada me pareció bastante interesante. Un tema. Por encima de la inteligencia hay algo que está interrumpiendo el contacto entre el alma y la inteligencia y el alma. Y es el ego falso. Entonces, la inteligencia, como la comandante del cuerpo material, le dice al alma, bueno, che, ¿qué tengo que hacer ahora? Y cuando pasa el mensaje queda trabado ahí en esa capa, que es el ego falso. El ego falso, a diferencia de la gran confusión que hay en el mundo acerca del ego, y el ego hay que abolir el ego es malo, y el ego, y siempre el ego, pero nunca se explica que hay un ego verdadero. Y obviamente que para ser espiritualistas tenemos que ser egoístas, en el sentido bueno de la palabra, porque uno aprende a distinguir su yo original como un alma consciente que nunca se separa de Dios, en la realidad, ¿no? Sí nos podemos separar de Krishna de una manera ilusoria, temporal, que nos auto creemos eso. Pero en realidad no, podemos ver a Krishna como Krishna nos enseña el Bhagavad Gita, en una montaña, ahora se está poniendo el sol en la montaña, y eso no lo hizo un ser humano. Entonces, esa es una de la chispa de la energía de Krishna, ¿no? El artista supremo. Entonces, el ego falso le manda el mensaje a la inteligencia, y ahí el alma queda como no puede manifestar su comunicación real, porque tiene que tener conocimiento, y tiene que tener, ahí viene algo muy interesante que es el buddhi. El buddhi es una inteligencia, pero una inteligencia divinizada, no es una inteligencia común que nos lleva para acá y para allá para poder explotar la materia. Buddhi es la inteligencia directamente del alma otorgada por Krishna. Ese es Buddhi. Y acá Prabhupada lo menciona de un modo bastante reiterativo. En el estado de conciencia de Krishna, el alma se pone en contacto directo con la suprema personalidad de Dios. Y dice que por lo tanto la jerarquía de funciones termina en Krishna. O sea, es real que Krishna nos puede guiar y controlar, y nosotros podemos aprovechar esa guía y ese control para nuestro propio bien. Lo cual no significa que uno pierda el libre albedrío. Eso sería que uno busca voluntariamente esa guía, esa protección, ¿no? Que Krishna nos va a dar. Y lo repite varias veces Prabhupada, ¿no? Del estar en contacto con Krishna. Entonces esa manera de actuar así significa que la persona está actuando con Buddhi Yoga, que es una inteligencia espiritual que no tiene nada que ver con lo material. Por ejemplo, este acto, por ejemplo, de escuchar sobre Krishna, yo venir a leer el Bhagavad Gita, la persona que está del otro lado, ustedes que están ahí escuchando, no tiene absolutamente nada que ver ni con la materia burda, ni con la mente, ni con la inteligencia material, ni con el ego falso. Tiene que ver directamente con un acto volitivo, voluntario, determinado del alma, guiado por la superalma, ¿no? Y obviamente,
¿Cómo nos guía Krishna en este mundo? A través de Prabhupada, que si no hubiera sido por Prabhupada que se dignó a dar tan claramente este mensaje espiritual, nos hubiera sido muy difícil descubrir cómo ponernos en contacto con Krishna. Entonces, ese es el sistema, el maestro espiritual, los devotos y las escrituras. Así nos ponemos en contacto directo con Buddhi, en Buddhi Yoga, en contacto con la inteligencia espiritual, directamente en contacto con Dios. Y bueno, Prabhupada hace énfasis en esto eh, de la práctica regular, de concentrar la mente de un modo regular, y la mente se va a concentrar si uno ocupa los sentidos, y si uno ocupa el sentido del habla, o sea, la facultad de hablar y la audición, en, en dejarse impregnar por este mensaje de conciencia de Krishna, naturalmente va a pasar de que todos los sentidos, la mente y la inteligencia se van a subordinar y se van a alinear con Buddhi, con la deliberación del alma. Y el alma en- en- eternamente está unida a Krishna con amor y devoción. Entonces, claro, esto lo estamos diciendo en 3 minutos, pero para cada persona puede ser un proceso de diferente duración y diferente intensidad. Eh, de todas maneras, Krishna no es que es un justiciero, un moralista, un juez de la corte. Que Krishna, si ve nuestra dedicación sincera, constante, un esfuerzo permanente, humilde, ¿no? Que somos humildes, va a correr algunos impedimentos que tal vez sería imposible para nosotros, que nuestros sentidos se desprendan de la materia y se desacostumbren de un montón de hábitos que son eh, que nos van a mantener enjaulados acá vida tras vida, produciendo cuerpos nuevos. O sea, Krishna, si uno sinceramente le ora que nos ayude, le ora por como una consideración especial, y uno se ve a sí mismo como muy inútil en el desempeño del servicio devocional y de hacerse un bien a uno mismo, pero simultáneamente practica haciendo esa oración con esa actitud. Krishna no va a decir, no, no, a vos tu karma dice que no, tenés que esperar y vas a seguir sufriendo y el ventilador gira a tal velocidad y tus deseos van a seguir igual. Krishna puede, o sea, si uno eh, satisface a la divinidad suprema, Krishna eh, de hecho quiere ayudarnos de esa manera para que nosotros nos apeguemos fácilmente a él. Entonces, eh, eso resuelve todo el problema, dice Prabhupada, ¿no? Si nos situamos en esa práctica constante que es en la dependencia, ¿no?, de Dios. Eso va a resolver todo el problema de un solo golpe, ¿no? Y después Prabhupada aclara que a la persona neófita, o sea, nosotros los espiritualistas neófitos, necesitamos tener cuidado de apartarnos de los objetos de los sentidos, las situaciones y todo lo que infunda un despertar de la lujuria, o sea, de este sentimiento de querer disfrutar de la materia, porque kama en sánscrito es deseo egoísta en general, no se hace referencia solo al aspecto del disfrute sexual como se conoce en Occidente. Entonces, ese es un punto importante y Prabhupada lo marca porque es fundamental. A veces eh, uno dice, no, y bueno, yo estaba con mis amigos y bueno, me invitaron estaban todos comiendo un asado y yo no le voy a decir que no, porque, o sea, pobre, se sienten mal y entonces tomé un poco de vino y pasa muchas veces eso, ¿no? Que una persona se acerca a la conciencia de Krishna y no entiende la importancia de buscar la compañía de los devotos, puede ser inclusive escuchando, leyendo, ¿no?, sobre todo de Prabhupada, y, y de ser atento en protegerse a sí mismo, no tontamente exponerse a situaciones, personas,
entornos donde uno va a ser capturado por esas energías. Fácilmente, porque Jiva, con J, el alma, eh, el alma infinitesimal, el alma espiritual, Jiva significa que todas las circunstancias la moldean. Por eso vamos cambiando de cuerpo, de hecho, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos en contacto con el modo de la bondad, con las personas que son espiritualistas, que tienen los mismos intereses, y nos mantenemos cuidadosos de las cosas que van en contra del avance espiritual, que son desfavorables para el progreso de la conciencia de Krishna, va a ser más fácil, no vamos a ser picados por la materia, ¿no? Y los sentidos tan fácilmente, ¿no? Hasta que uno se fortalezca, como Prabhupada dice, después finalmente termina explicando, la mente se tiene que fortalecer mediante la relación con Krishna, ¿no? El Mahamantra, Hare Krishna, cantado bien, regular, todos los días. Porque si no, por más que uno entienda y sabe que es el alma, sabe que Krishna es la suprema personalidad de Dios y todo eso, y si no practica, no va a haber lo que dice acá Prabhupada en el significado, este param drishtva, nivartate, esta visión de uno mismo y de la realidad de un modo, una visión profunda de las cosas. No va a estar eso, que también se lo traduce como un gusto superior. Ese drishti, ese ver diferente, es como cuando si una persona tiene obesidad o una enfermedad y le recetan, bueno, tenés que evitar estos alimentos, estas cosas. Muchas veces la persona deja 3 días, 4, y al ignorar lo que esos alimentos contienen y lo que le producen su propio cuerpo, mente y todo el cuerpo en general, la persona vuelve a caer en el hábito, ¿no? Pero si uno descubre, tiene conocimiento, o el médico le enseña el porqué, ¿no? Como los niños lo mismo, ¿no? Si a un niño uno le enseña, entonces va despertando su inteligencia. Entonces, de la misma manera, esta visión de la realidad, una visión de la realidad propiamente dicho, dejar de ver las cosas con la cortina de una ilusión, como estamos viéndola desde tiempo inmemorial, es posible si uno practica Bhakti Yoga, especialmente si uno canta Hare Krishna, el Mahamantra Hare Krishna. Sí, ese canto va a hacer que todo el conocimiento se revele, va a hacer que uno se fortalezca espiritualmente y se apegue a Krishna. Y es la única forma para la era de Kali. Esta era es como tan complicada que necesitamos un proceso que sea supremo y a su vez que sea sumamente fácil de ejecutar por nosotros. Así que bueno, es una inversión chica para una gran ganancia, ¿no? Si uno tiene una mentalidad de comerciante, podemos pensar en que realmente dedicarle al cultivo espiritual por nuestro propio bien, ¿no? Porque también a veces uno cree que uno va a perder si se dedica al servicio devocional, si se entrega a Dios, si se rinde a Dios. Va a dejar de disfrutar, va a perder las amistades, uno va a vivir una vida toda seca, vacía, y es totalmente al revés. Entonces, la inversión que uno hace al cantar el santo nombre, cantar 2 horas por día, 3 horas por día, leer una media hora, 1 hora, ofrecer los alimentos, tomarse esas 4 horas consciente para salir del circuito este mecánico de la naturaleza, donde uno no controla nada, está siendo llevado. Determinarse a hacer lo que el maestro espiritual dice, ¿no? Prabhupada nos enseña tan fácilmente, porque sí, podemos decir que cuesta, ¿no? Es difícil, sí, pero a su vez simultáneamente es muy fácil. Cuesta despertarse temprano, cuesta mantenerse enfocado, el cuerpo limpio, pero el resultado de eso no tiene medición material. En cambio, todas las actividades materiales que hagamos, si las hacemos perfectamente, súper enfocados, expertos, así como científicamente
se va a perder el resultado. O sea, es una inútil pérdida de tiempo, como explica el Bhagavatam. Shrama Evas y Kevalam. Si no despiertan una atracción por Krishna, se está apagando ya el sol. Así que voy a cerrar acá porque ya no se percibe mucho la imagen. Son una inútil pérdida de tiempo. Y estamos dedicando nuestra vida, esfuerzo, inteligencia, energía, recursos, relaciones, todo a la materia. El resultado final, nulo. Todo queda en cero, uno se muere, empieza todo el capítulo otra vez, pañalcito, los dientitos, la baba, los juguetitos, el jardín, empezar a hablar, y así una etapa de la vida tras otra, que no dura, uno se acostumbra, cambia de vuelta. O sea, realmente es un buen negocio practicar servicio devocional enfocado, con conocimiento, con dedicación, como hacemos las actividades materiales, y mucho mejor debería ser, ¿no? Y, y recibir el resultado de ver, de tener esta percepción diferente de la realidad superior, consciente de Krishna, y de, al final, regresar al mundo espiritual. Prabhupada nos deja muy claro en que no pensemos que la siguiente vida, y no, que yo no tengo capacidad porque estoy muy contaminado, porque yo era así o soy asá y tengo este deseo, aquel otro. Nunca, nunca Prabhupada nos deja que nos salgamos con la nuestra, que nuestra mente nos siga sometiendo y nos creamos eso. Prabhupada siempre deja claro que en esta vida, ahora tenemos que rendirnos a Krishna. Sea la edad que tengamos, estemos haciendo lo que estemos haciendo, hagamos ahora el esfuerzo. Y, y realmente cuando pensamos así cambia todo. Le da a uno una fuerza particular. Bueno, eso, si hay alguna persona, no sé si hay alguna persona escuchando y alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos terminar acá. Este conocimiento está muy bueno porque uno puede presentar el conocimiento de la conciencia de Krishna de un modo muy gráfico, ¿no? Explicando esto, cómo la materia está ahí, los sentidos están acá, la mente está no sabemos bien a dónde, pero señalamos la cabeza, no sabemos bien qué es la inteligencia, entonces el devoto puede explicar. Elegir entre, es la capacidad de elegir entre una cosa y otra. ¿Y entre qué tiene que elegir y decidir la inteligencia? Entre lo que es bueno y malo. Entonces ahí viene la moral y la ética. Y ahí viene el conocimiento. O sea, no puede haber inteligencia si no hay verdadero conocimiento. O sea, conocimiento absoluto. Donde tenemos conocimiento relativo, la inteligencia no funciona adecuadamente y quien controla verdaderamente es la mente. Y el conocimiento relativo es lo que yo veo, lo que yo siento, lo que a mí me parece. Acá el chino piensa de otra manera, pero el calor, el frío, el hambre que se experimenta a través del cuerpo con la conciencia son iguales en todo el mundo. Entonces hay muchas cosas que son absolutas, y qué hablar del conocimiento espiritual que Krishna dice acá, ¿no? Nunca, es absolutamente una mentira que el alma es el cuerpo. Entonces, así que bueno, es un conocimiento muy gráfico, teórico, práctico, y nos permite tener una iluminación, una visión diferente de nosotros y de la realidad muy fácilmente. Krishna explica todo del modo más fácil, más didáctico y pedagógico para nuestro beneficio. Así que bueno, a leer el Bhagavad Gita de nuevo, una y otra vez. Bueno, muchas gracias. Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Creo que no hay pregunta, nada, ¿no? No. Finalizar el video. Finaliza.